En el video anterior vimos que no puede haber esperanza para el ser humano a menos que Dios exista. Por tanto, la cuestión de la existencia de Dios es vital para nosotros. La mayoría de las personas probablemente estarían de acuerdo en que esta pregunta es de gran importancia existencial, pero al mismo tiempo negarían que pueda abordarse mediante la argumentación racional. Según nos dicen, es imposible probar la existencia de Dios, por lo que si vamos a creer en Él, debemos simplemente aceptarlo por fe. Sin embargo, en el último siglo hemos visto un notable resurgimiento del interés en la teología natural, esa rama de la teología que busca demostrar la existencia de Dios a través de argumentos filosóficos. Hoy, a diferencia de hace tan solo una generación, la teología natural es un campo de estudio lleno de vida. Estamos en una época en la que la filosofía cristiana vive un auténtico resurgimiento, dando un impulso a la teología natural, una época en la que la ciencia, más que en cualquier otro momento reciente, está abierta a la posibilidad de un diseñador y creador trascendente del cosmos, y una época en la que la crítica bíblica ha iniciado una nueva investigación sobre el Jesús histórico, tomando en serio los evangelios como fuentes históricas valiosas sobre su vida y ministerio, confirmando así los principales trazos del retrato de Jesús pintado en los evangelios. Estamos en una posición intelectual privilegiada para ayudar a reformar nuestra cultura y recuperar, por así decirlo, el terreno perdido, de modo que el evangelio pueda ser escuchado como una opción intelectualmente viable para quienes buscan la verdad. Se nos han abierto grandes puertas de oportunidad en medio de este campo de batalla por la mente y el alma del mundo. Y como cristianos no podemos permanecer indiferentes. Por eso iniciamos una serie de videos sobre argumentos en favor de la existencia de Dios. Quizás muchos no sabían que existen argumentos sobre la existencia de Dios. Yo me llegué a dar cuenta a los 15 años y nadie sabrá cómo fue. Fue por un meme en Instagram. Lo sé. Nada muy impresionante. Básicamente hay un chistris que pusieron como pasador en la puerta y dice: no existen argumentos para la existencia de Dios XD. Y luego ¡pum! Le cae la patrulla con todos los argumentos. Argumento teleológico, cosmológico y de la contingencia. Y ¿qué es todo eso? Me preguntaba en ese momento y me puse a investigar hasta que aquí estamos hoy. Este libro contiene 6 argumentos para la existencia de Dios, pero yo he escogido los 4 que considero más fuertes y entendibles para presentárselos. Y empezaremos por el argumento de la contingencia. Como siempre, en Fe Razonable tenemos videos para explicar de manera sencilla estos argumentos, así que les dejaré con el video y al final daré unas reflexiones. Vivimos en un universo increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Gottfried Leibniz escribió: en primer lugar, la pregunta que debe hacerse apropiadamente es: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Él llegó a la conclusión de que la respuesta se encuentra en Dios. Pero, ¿es esto razonable? Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Partiendo de estas premisas, se deduce lógicamente que la explicación para la existencia del universo es Dios. La lógica de este argumento es impecable. Si las 3 premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. Pero, ¿son más plausiblemente verdaderas que falsas? La tercera premisa es innegable para todo aquel que esté buscando la verdad. Pero, ¿qué podemos decir de la primera premisa? ¿Por qué no decir: el universo simplemente está ahí y punto? No hay necesidad de ninguna explicación. Fin de la discusión. Bueno, imagina que tú y un amigo están de caminata en el bosque y se encuentran una esfera brillante en el suelo. Naturalmente te preguntarías cómo fue que llegó a estar allí. Sería muy extraño que tu amigo dijera: no hay ninguna razón o explicación del por qué está ahí. Deja de preguntártelo. Eso solo está ahí. Y si la esfera fuera más grande, todavía requeriría una explicación. De hecho, si la esfera fuera del tamaño del universo, el cambio de su tamaño no eliminaría la necesidad de una explicación. En realidad, la curiosidad sobre la existencia del universo parece científica e intuitiva. Alguien podría decir: si todo lo que existe necesita una explicación, ¿qué hay de Dios? ¿No necesita Él una explicación? Y si Dios no necesita una explicación, entonces, ¿por qué el universo necesita una explicación?
Para responder a esto, Leibniz hace una distinción clave entre las cosas que existen necesariamente y las cosas que existen contingentemente. Las cosas que existen necesariamente existen por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible que no existan. Muchos matemáticos creen que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta forma. No hay otra cosa que cause su existencia, simplemente existen por necesidad de su propia naturaleza. Las cosas que existen contingentemente existen porque fueron causadas por algo más. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados existen contingentemente. Estas no tienen que existir, simplemente existen porque algo más causó su existencia. Si tu mamá y tu papá nunca se hubieran conocido, tú no existirías. No hay razón para pensar que el mundo que nos rodea tenía que existir. Si el universo se hubiera desarrollado de manera diferente, no habría estrellas ni planetas. Es lógicamente posible que el universo entero podría no haber existido. Este no existe necesariamente, sino contingentemente. Si el universo pudo no haber existido, ¿por qué existe? La única explicación adecuada para la existencia de un universo contingente es que su existencia dependa de un ser no contingente, de algo que no pueda no existir, debido a la necesidad de su propia naturaleza. Que dependa de un ser que exista independientemente de todo, algo o alguien que la no existencia le resulta imposible. Así que, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Pero, ¿qué podemos decir de nuestra segunda premisa? ¿Es razonable llamar a la explicación del universo Dios? Bueno, ¿qué es el universo? Es toda la realidad del espacio-tiempo, incluyendo toda la materia y la energía. Se deduce que si el universo tiene una causa para su existencia, esta causa no puede formar parte del universo, no debe ser física ni material, debe trascender el espacio-tiempo. La lista de entidades que posiblemente podrían encajar en esa descripción es demasiado corta, y los objetos abstractos no pueden causar nada. El argumento de la contingencia de Leibniz muestra que la explicación para la existencia del universo se puede encontrar únicamente en la existencia de Dios. O si prefieren no utilizar el término Dios, puedes simplemente llamarlo el ser extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, que creó el universo entero y todo lo que hay en él. ¿Alguna vez te has impresionado por el misterio de la existencia del universo? Quizás de niño, al mirar las estrellas por la noche, te preguntabas ¿de dónde vino todo esto? Naturalmente, parecía que tenía que haber una explicación para este vasto universo. Pero esto es más que una pregunta infantil. Ha sido objeto de reflexión por parte de los filósofos durante siglos e incluso milenios. Por ejemplo, Gottfried Wilhelm Leibniz, que fue codescubridor del cálculo y uno de los genios más grandes de la Europa del siglo XVIII, argumentó que, en sus propias palabras, la primera pregunta que debía plantearse es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es decir, ¿por qué existe algo en lo absoluto? Leibniz creía que esta es la pregunta más básica que cualquiera puede plantearse, y tenía la firme convicción de que debía haber una respuesta. Pues, como él mismo escribió, nada pasa sin una razón suficiente. Este es el llamado principio de razón suficiente, el cual sostiene que debe haber una razón o explicación racional para la existencia de cualquier cosa. Y podríamos formular su argumento de la siguiente manera. Primero, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Segundo, el universo existe, por tanto, el universo tiene una explicación de su existencia. Esta es una conclusión de la premisa 1 y la premisa 2. La cuarta premisa dice, si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. Por lo tanto, dice la conclusión, la explicación del universo es Dios, lo cual se concluye de la premisa 3 y 4. Ahora, como vimos en el tercer video, cuando estuvimos explorando la formulación de los argumentos, este es un argumento deductivo que es lógicamente válido. Es decir, si las
premisas son verdaderas, la conclusión se sigue con necesidad lógica, aun si a uno no le gusta. Por lo tanto, lo que debemos analizar ahora es si las premisas son verdaderas. Evidentemente, la premisa 2 es innegable para cualquier persona que está buscando sinceramente la verdad. Es obvio que el universo existe. Por otro lado, la premisa 3 se sigue de las premisas 1 y 2 necesariamente. Por lo tanto, el escéptico tendrá que negar la premisa 1 o la premisa 4. Por tanto, debemos evaluar si estas premisas son más probablemente ciertas que falsas. Comencemos entonces analizando la premisa 1. Esta premisa es intuitiva. En nuestra experiencia, todo lo que existe tiene una explicación. No obstante, algunos quieren hacer una excepción a esta regla con el universo, como Bertrand Russell, quien dijo: el universo simplemente está allí, y eso es todo, como diciendo, no se necesita una explicación. Fin de la discusión. ¿Pero es esto razonable? La afirmación de que todo en el universo tiene una explicación de su existencia, pero que el universo mismo existe sin explicación, comete lo que se ha denominado acertadamente la falacia del taxi. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, señaló que el principio de razón suficiente, que nos dice que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, no es algo que se pueda descartar como un taxi cuando llegas a tu destino deseado. Cuando llegas al universo, no puedes simplemente decir que el universo es la excepción a la regla. De hecho, Richard Taylor, que fue un destacado filósofo estadounidense del siglo XX, ofrece una ilustración que expone el error en esta forma de pensar. Él nos dice: imagina que estás paseando por el bosque y que de repente te encuentras una bola traslúcida tirada en el suelo. Naturalmente te preguntas por qué está ahí, cómo ha llegado ahí. Si tu compañero de excursión te dijera: olvídalo, simplemente existe de forma inexplicable, no hay explicación para su existencia, ¿aceptarías eso? Por supuesto que no. Pensarías que el tipo está bromeando o que quiere que sigan caminando, pero es obvio que debe haber algún tipo de explicación para la existencia de esa bola. Notemos además que el simple hecho de aumentar el tamaño de la bola hasta que sea, por ejemplo, del tamaño de un automóvil, no elimina la necesidad de una explicación. O si fuera más grande, del tamaño de una casa, sigue necesitando una explicación. O supongamos que es del tamaño de un planeta, sigue habiendo el mismo problema. Y si fuera del tamaño de una galaxia, el mismo problema. Ahora, supongamos que la bola es del tamaño del universo. Aún necesita una explicación. De modo que el simple hecho de aumentar el tamaño del objeto no elimina la necesidad de una explicación para su existencia. Y si al encontrar una bola en el bosque tienes la impresión de que se necesita una explicación para su existencia, creo que eso te llevará inevitablemente a decir que objetos más grandes e incluso el universo mismo tendrán que tener una explicación de su existencia, porque el mero hecho de aumentar el tamaño de la bola no contribuye en nada a proporcionar o eliminar la necesidad de una explicación de su existencia. Siendo así, algunos ateos han intentado evitar esta arbitrariedad, esta falacia del taxi, proporcionando una justificación para eximir al universo del principio de razón suficiente. Por lo general, dirán que es imposible que el universo tenga una explicación de su existencia y que por lo tanto es la excepción a la regla. Pero ¿por qué es imposible que haya una explicación para la existencia del universo? ¿Qué hay en el universo que haría imposible que tenga una explicación? Bueno, algunos filósofos dicen que si hubiera una explicación de la existencia del universo, tendría que estar en algún tipo de estado de cosas explicativamente anterior en el que el universo no existiera. Pero, dicen ellos, eso sería un estado de nada. No habría nada, y la nada no puede ser la explicación de ninguna cosa, por lo que el universo debe existir de forma inexplicable. No obstante, si lo piensas por un momento, creo que te vas a dar cuenta de que este es un razonamiento obviamente falaz, porque al decir que el estado explicativo anterior en el que no existe el universo es la nada, ellos están asumiendo que el universo es todo lo que hay. Por lo tanto, si no existiera el universo, no existiría nada. Siendo así, esta objeción es un razonamiento circular. Presupone que Dios no existe, presupone que el ateísmo es verdad. Por tanto, es razonar en círculos. Claro, podemos estar de acuerdo en que si el ateísmo es cierto, entonces no hay explicación para la existencia del universo. Pero ahí tendríamos que preguntarnos y evaluar si el ateísmo sí es cierto. No se puede simplemente asumir que es cierto para objetar al argumento de Leibniz. Sin embargo, alguno podría objetar: si todo tiene una explicación, ¿cuál es la explicación de Dios? ¿No necesitaría también una explicación? Para abordar esta cuestión, Leibniz hace una distinción clave entre aquello que existe necesariamente y aquello que existe contingentemente. Lo que existe necesariamente existe por necesidad de su naturaleza. Es imposible que no exista. Muchos matemáticos piensan que los objetos abstractos, como los números y los conjuntos, existen de esta manera. Por ejemplo, 2 más 2 es 4 parece necesario
necesario. No podría no ser cierto o resultar en un valor diferente en ningún mundo posible. De modo que aquello que existe necesariamente no haya su explicación en algo más, sino en sí mismo. Por otro lado, lo que existe contingentemente es explicado por algo más. No tiene que existir, solo existe porque algo más causó su existencia. Por ejemplo, tú eres contingente. Si tus padres no se hubiesen conocido, tú no existirías. Pudiste no existir. Y esta importante distinción la podríamos incluir de manera explícita en la primera premisa de la siguiente manera. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. Como vemos entonces, la primera premisa es verdadera, pero aquí debemos preguntarnos, si el universo existe, como dice la premisa número 2, y tiene una explicación de su existencia, como se indica en la premisa número 3, ¿cuál es su explicación? ¿Existe de manera necesaria, por necesidad de su propia naturaleza, o de manera contingente, por una causa externa? Bueno, decir, como algunos han sugerido, que el universo existe necesariamente parece descabellado. Si cada cosa que existe en el universo, como los carros o los planetas o las galaxias, existe de manera contingente, ¿cómo podría la suma de todo lo contingente dar lugar a algo necesario? En otras palabras, si todo en el universo es contingente y el universo está compuesto de todas estas cosas contingentes, el universo mismo debe ser contingente. Como dice el antiguo axioma, el todo es la suma de sus partes. Y aquí hay quien ha sugerido que aunque todas las cosas sean contingentes en su forma, sin embargo la materia de la que están compuestas es necesaria. Pero ¿cómo podría ser la materia necesaria? Es concebible que la materia pudiera no existir, o que fuese menos de la que es. ¿Será que alguien sinceramente cree que cada partícula fundamental, como los quarks por ejemplo, tiene la propiedad de existir necesariamente? ¿No podría haber ni un quark menos ni un quark más en el universo? Como hemos visto, entonces el universo es contingente, de modo que existe no por la necesidad de su propia naturaleza, sino por una causa externa. ¿Pero qué podría ser una causa externa al universo? Bueno, si el universo es toda la realidad del espacio-tiempo, toda la materia y la energía, por lo tanto, si el universo tiene una explicación de su existencia, esta debe encontrarse en una causa que exista más allá del espacio y el tiempo, más allá de la materia y la energía, y que por lo tanto es un ser no físico, inmaterial, espacial y atemporal. Y esto es fascinante. La explicación del universo solo puede encontrarse en algo que trascienda el espacio y el tiempo, la materia y la energía, y que haya creado el universo. Ahora bien, ¿qué posibles candidatos podría haber para tal ser? Bueno, solo se me ocurren dos cosas que podrían encajar con tal descripción. O bien un objeto abstracto como un número u otro objeto matemático, o bien una mente o conciencia incorpórea. El problema es que los objetos abstractos no tienen relaciones causales. De hecho, lo que diferencia un objeto abstracto de un objeto concreto es que solo los objetos concretos establecen relaciones causales, mientras que los objetos abstractos son causalmente ineficientes o impotentes. El número 7, por ejemplo, no tiene ningún efecto sobre nada. Por lo tanto, se deduce que la causa o la explicación del universo no puede ser un objeto abstracto. Por lo tanto, debe ser una mente o una conciencia incorpórea, que sería un ser trascendente, no físico, inmaterial, aespacial, atemporal, personal, que ha decidido libremente crear un universo contingente. No por nada, la cuarta premisa dice que si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. Como repaso, el argumento tendría la siguiente forma hasta el momento. Primero, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. 2. El universo existe, por lo tanto el universo tiene una explicación de su existencia. Conclusión de las premisas 1 y 2. Cuarto, si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. Por lo tanto, la explicación del universo es Dios. Conclusión de las premisas 3 y 4. Dada la veracidad de las tres premisas, la conclusión se deduce lógicamente. Dios es la explicación de la existencia del universo. Y este argumento nos ofrece un concepto muy profundo de Dios, una mente incausada e incorpórea que trasciende el universo físico e incluso el espacio y el tiempo, y que existe con una necesidad metafísica de su propia naturaleza. Este fue entonces nuestro primer argumento, el argumento de la contingencia, pero no olvides suscribirte para no perderte el siguiente video en el cual estaremos hablando acerca del argumento cosmológico Kalam, que nos dice que si el universo tuvo un inicio, debió tener una causa, y esa causa es Dios. Hasta entonces.